Muy buenas tardes, una vez más, como cada martes, estamos aquí para traerte un poco de la palabra de Dios, que reflexionemos acerca de nuestra existencia. El Salmo 14 y el Salmo 53, en su versículo 1, hay alguna instrucción bien importante que debemos de prestar atención. En su primera parte de este versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia cataloga al ateísmo como una necedad. Aquellos que niegan la existencia de Dios, la palabra de Dios los cataloga como necios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la evidencia es tan grande. La misma Biblia dice, los cielos anuncian la gloria, la sabiduría y el poder de Dios. En los cielos nosotros podemos ver en la creación, podemos ver que alguien con una inteligencia superior y con mucho poder creó todas estas cosas. Por eso, repito, la Biblia lo cataloga como necedad. Pero también la vida que se lleva sin tomar a Dios en cuenta es igual, es una necedad. Es como si dijeras, no hay Dios, vives una vida como si Dios no existiera, ¿verdad? Andas a tu manera, vives a tu forma, te emborrachas, maldices, golpeas, andas ahí deseando mujeres, andas haciendo cosas terribles, ¿verdad? Y vivimos así. Y la palabra de Dios dice que esa es una vida de necedad, porque estamos golpeándonos contra nuestra realidad de que hay un Dios que un día nos va a llamar a cuentas. Hoy traía otro mensaje, pero en la mañana cambió todo. Al leer un artículo, me gusta leer de repente artículos de ciencia, y al leer un artículo de ciencia quedé maravillado, porque hay muchas pruebas indubitables de que Dios existe, de que Dios es real. Y científicos estaban hablando del ADN humano. El ADN es unas moléculas que existen en nuestro cuerpo, donde existe toda nuestra información. Y estaba leyendo que un gramo de ADN puede almacenar 215 millones de gigabytes. Para que tengas una idea, y si tienes un celular que tiene 128 gigabytes de almacenamiento de videos, pues eso multiplícalo por 1 millón de veces, no, 2 millones de veces. 2 millones de veces multiplícalo, lo que un gramo de ADN puede almacenar. Y eso lo dice la ciencia. Y que además no necesita electricidad para sostener el almacenaje, porque el ADN es capaz, después de muertos, almacenar la información por miles de años sin que se deteriore. Y esa es la maravilla. Por eso es que cuando estudian al cuerpo humano pueden tener mucha información los arqueólogos. Y ahí está una prueba de que fuimos creados por una mente superior, por una mente más grande y un ser superpoderoso. Y ese, dice la Biblia, es Dios. Por eso el salmista exclama, tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. La teoría de la evolución es una teoría, no es una realidad. No hay nada que sustente a esta teoría. La han creado para que el hombre pueda vivir a su manera y no busque a la única fuente de verdad, que es Dios. Pero la misma ciencia, cuando profundiza, decía un científico, ¿verdad? Un poco de ciencia te hace ateo, pero una profundidad de ciencia te hace un creyente verdadero. Así es que, amigo mío, esa es la realidad. Los más grandes científicos reconocían que había un Dios que había creado todas las cosas. La mayoría, ahí tienes a Pascal, ahí tienes al creador de las vacunas, ahí tienes a Einstein, reconocían que había un Dios que había creado todas las cosas, porque ellos sabían que a través de lo que habían investigado no era posible que esto se creara por sí mismo. Eso era imposible científicamente. Pero seguimos en la necedad de nuestro corazón
de negar que hay un Dios. Y alguien me dirá, yo no niego que hay un Dios, te repito, pero vives como si no existiera. Vives como a tu manera, como si tú fueras el Señor de tu vida, como si tú te hubieras creado a ti mismo y no vayas a dar cuentas a nadie. Y eso no es cierto. Si Dios nos creó, Él tiene la facultad de juzgarnos. Él tiene el poder de juzgar a su creación. Y por eso Él nos dejó su palabra, para que nosotros lo conozcamos y sepamos de nuestro Creador y sepamos cómo nos va a juzgar. Y es lo que nosotros debemos de ver. Repito, están maravillados los científicos con el ADN. Ahora no te hablo de nuestro sistema neurológico. ¿Cuántos tetrayones de gigabytes puede almacenar nuestro cerebro? ¿Te has imaginado? Ahora, aún las cámaras con mayor nitidez, con mayor resolución, no han alcanzado la resolución que tiene el ojo humano. No han alcanzado a tomar la nitidez del ojo humano. Y ahí ven la maravilla y la grandeza del ser que nos creó. Hay veces que Dios está atrás de nosotros. Si nos ponemos a analizar, tenemos que reconocer que Dios existe y es real. Por eso es una necedad no creer que hay Dios, y por eso es una necedad vivir como si Dios no existiera. Vivir contra la voluntad y los mandamientos del que nos creó. Vivir contra aquel que nos dio vida. Es una necedad, dice la palabra de Dios. ¡Oh necios! Como Jesús le dijo a ese hombre que hizo los graneros más grandes para amontonar más riqueza, ¿verdad? Y le dice, oh necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y estás preparado? Hoy vienen a pedirte tu alma. Hoy te vas a rendir cuentas delante de Dios. ¿Y qué va a pasar? Porque ya te demostré que Dios es real. Toda la maravilla, mira las nubes. Cuando sube el agua, todo el sistema de evaporación para que suba el agua y pueda darnos la lluvia, son leyes establecidas. ¿Quién las puso sino Dios? Todo el universo está sustentado por leyes maravillosas, grandiosas, que las creó el mismo Dios. Y todo eso nos demuestra que hay un Dios. Pero no queremos ver la realidad. Queremos seguir negándonos a que Dios nos creó, porque nos conviene para vivir en nuestros deleites y pecados. Pero déjame decirte algo, te conviene temporalmente, porque llegará el día en que enfrentes a Dios como juez, y entonces desearás haber tomado a Dios en cuenta hoy. Porque allá será una eternidad, aquí solo un momento. Aquí es solo algo efímero, pasajero, como el viento. Allá será por los siglos de los siglos sin fin. Y por eso es una necedad vivir en este tiempo creyendo que no hay Dios, o viviendo como si Dios no existiera. Viviendo como si no fuéramos a dar cuentas delante de Dios. Viviendo como si Dios fuera a solapar nuestro pecado, nuestra manera de andar. Que no importa cómo andemos, Dios nos va a recibir. Eso es una necedad, porque Dios dice que no va a aceptar ningún pecador. Que no va a aceptar ni un gramo de pecado en el cielo. Él lo dice en su palabra, y por eso es una necedad vivir así, porque vas contrario a lo que Dios está diciendo. Por mucho tiempo muchos se rieron del Génesis, pero hoy en día la ciencia está demostrando que el Génesis es cierto, que así fue. Muchos se burlaron de que la tierra fuera redonda, pero la Biblia, muchísimos años antes, hablaba de la redondez de la tierra. La Biblia habla que el peso, que el viento tiene peso, que el viento pesa. Muchos científicos se rieron en su tiempo. Hace unos 20 años la ciencia descubrió que el viento tiene peso. Y ahí está, hermano, la realidad. Ahí está, amigo, la realidad. Para que veas que la palabra de Dios es realmente, la Biblia realmente es la palabra de Dios. Contiene hechos científicos por gente que no era científica, que solo se los pudo haber revelado el Dios vivo y verdadero. Por eso es una necedad vivir así como estás viviendo. Por eso es
una necedad cuando vivimos alejados de Dios, porque estamos viviendo contra aquel que nos creó y que un día nos traerá juicio y que un día tendremos que responder por todas nuestras acciones delante de Él. Así que, amigo mío, es el tiempo de reflexionar hoy en día. Es el tiempo de meditar y de ver que vamos a dar cuentas al Dios vivo y verdadero, porque eso Dios también lo ha hablado en su palabra. ¿Y qué vas a hacer ese día? Porque ese día ya no habrá marcha atrás. Ese día ya no podrás reconciliarte con Dios. Ese día ya no podrás decirle: Señor, perdóname si viví alejado. Ya no habrá opción. Porque el día aceptable es hoy. El día de salvación es hoy. Así lo dice la palabra de Dios. Hoy es el día aceptable. Porque si al rato mueres, ya no hay opción. Irás a dar cuentas y ya no habrá oportunidad de reconciliarte con el Dios vivo y verdadero, con el Dios que la Biblia describe como fuego consumidor. El escritor de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios que puede triturar tu vida por la eternidad. Es horrenda cosa. Por eso hoy tienes que meditar por tu alma en esto. Y tienes que volverte a Dios con todo tu corazón. Pero ¿cómo puedes hacerlo? Ya te lo he dicho. Tienes que arrepentirte. ¿Qué es arrepentirte? Dejar de vivir así como si no fueras a dar cuentas. Dejar de vivir a tu manera y empezar a vivir como Dios manda. Volverte hacia el Señor. Eso es arrepentimiento. Un cambio de mentalidad. Pero no solo basta arrepentirse, hay que creer, dice la palabra de Dios. Creer que Cristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado, por tu maldad. Él pagó allí el rescate, el precio de la salvación de todo aquel que cree. Y tienes que creer en Cristo como Señor de tu vida, como el dueño, el amo, el cual vas a obedecer de ahora en adelante y le vas a seguir. Así es, amigo mío, la única opción es el medio de salvación que Dios mandó para que podamos ser salvos de su ira, para poder escapar de esa ira que vendrá sobre toda la humanidad en el día del juicio. Así que, amigo mío, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que puedes reconciliarte con Dios. Entrégale ahí tu vida a Cristo, reconoce que le has fallado, reconoce que has vivido una vida indiferente a Dios. Y cree en el Señor Jesucristo, entrégale tu vida a Cristo. Si Dios está hablando a tu corazón, cierra ahí tus ojos y pídele perdón por tus pecados. Y entrega tu vida a Cristo totalmente. Y si hace esto, la palabra de Dios dice que tus pecados van a ser perdonados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, amigo mío, no deseches esto, para que si al rato Dios no lo quiera, falleces, vayas con el Señor a un lugar de amor, gozo y paz. Pero si no haces esto y al rato falleces, vas a ir a un lugar de tormento perpetuo. Y la conciencia te va a atormentar por los siglos de los siglos. Será algo tremendo, indescriptible. Así que hoy te amonesto y te exhorto y te animo a entregar tu vida a Cristo Jesús, al único que puede salvarte de la ira de Dios. Ven a Cristo, entrega tu alma a Cristo. Mi nombre es Edgar Vigurra, te voy a dejar mi número de celular por si tienes dudas, preguntas o quieres saber más de la palabra de Dios con confianza, sin compromiso y es gratuito. Mi número de celular es 2299-288128. Repito, por si alguien lo quiso anotar y no alcanzó, 2299-288128. Dios te bendiga. Gracias. El don es gratuito y el escapar